En la última charla vimos sistemas y modelos. Vamos a empezar ya a ver modelos concretos de nuestros sistemas. En concreto, vamos a empezar a ver modelos que son lineales e invariantes en el tiempo. Y en primer lugar lo vamos a hacer para los sistemas denominados SISO, Single Input, Single Output, que son sistemas que tienen una única entrada y una única salida. Este modelo que vamos a utilizar lo vamos a denominar modelo de función de transferencia. Y va a ser el modelo que vamos a utilizar durante todo el curso y en el cual está basada esta asignatura. Este modelo de función de transferencia va a relacionar la transformada de Laplace de la salida con la transformada de Laplace de la entrada, en vez de relacionar las variables en el tiempo. Por ello, en primer lugar, vamos a hacer un recordatorio de lo que es la transformada de Laplace de una señal. Esta es una señal I de t en el tiempo. Su transformada de Laplace es hacer esta operación con esta función para obtener otra función que en vez de tener como variable independiente el tiempo, tiene como variable independiente una variable en el campo complejo. Fijaos que al hacer esta integral en el tiempo desaparece evidentemente la variable temporal y nos queda solamente la variable en el campo complejo. Esta integral se puede definir entre 0 menos, 0 o 0 más. Se podrían tener distintas definiciones de transformada de Laplace. Ahora bien, en esta asignatura vamos a hacer una definición entre 0 menos e infinito. ¿Por qué? Porque vamos a manejar funciones que van a hacer cosas justo en el 0. Por ejemplo, el impulso de Dirac, que lo vamos a ver. Esta variable de la transformada de Laplace S es una variable compleja que tendrá su parte real, que le denominamos sigma, y su parte imaginaria, que lo denominamos omega. Evidentemente, esta integral puede existir o no existir, y eso dependerá de la propia función I de t. Si esa función es una función que crece muy rápidamente, cuando el tiempo tiende a infinito, evidentemente esa integral no existirá y no podremos hacerla. Y también va a depender no solamente de I de t, sino que dependerá del valor de sigma concretamente. El valor de omega no es un valor relevante, puesto que E elevado a j omega son senoides que ni crecen ni decrecen conforme pasa el tiempo. Pero en cambio el valor de sigma sí que va a ser determinante para saber si esta integral existe, puesto que valores de sigma muy elevados hacen que esta función decrezca muy rápidamente y por lo tanto esta integral de aquí sea realizable. Y valores de sigma muy pequeños o incluso valores de sigma negativos hacen que esta exponencial crezca en el tiempo y por lo tanto no vaya a ser integrable. El que esto sea integrable va a depender de sigma y va a depender de la propia función. Es decir, que habrá unas determinadas zonas del campo complejo en las cuales exista la transformada de Laplace de una determinada función y a esa zona la denominaremos dominio de convergencia de la transformada de Laplace de esa función. Vamos a suponer que esta integral converge para un valor concreto de sigma que denominamos sigma sub 0. Si para sigma sub 0 converge, ¿cuáles serán otros puntos para los cuales converja? Evidentemente, para valores de sigma todavía mayores que ese sigma sub 0, esto decrecerá todavía más rápidamente, por lo tanto convergerá. Luego, toda esta zona del plano complejo también pertenecerá al campo de convergencia. Luego acabamos de ver que la zona de convergencia de una determinada función va a ser desde una determinada valor de sigma hacia la derecha. Y a eso lo denominamos campo de convergencia de esa función. Para utilizar la transformada de Laplace vamos a ver dos propiedades básicas que conocemos y que son muy sencillas, que son la propiedad de linealidad, que es que la transformada de Laplace de alfa veces una función más beta veces otra función es evidentemente alfa por la transformada de Laplace de la primera función más beta veces por la transformada de Laplace de la segunda función. Esta propiedad es evidente puesto que la transformada de Laplace es una integral y la integral es lineal. Otra propiedad de la cual vamos a hacer extensivo uso es la propiedad de la transformada de Laplace de la derivada. La transformada de Laplace de la derivada será por la integral entre 0 e infinito de la derivada por e elevado a menos 7 diferencial de t. Esta es una integral que se resuelve por partes y que una vez resuelta nos da como resultado esto de aquí. Es decir, que la transformada de Laplace de la derivada es s por la transformada de Laplace de la función original menos el valor en el origen de la función. Si el valor en el origen de la función es nulo, entonces la transformada de Laplace de la derivada es s por la transformada de Laplace de la función. Si nosotros repetimos este proceso de forma iterativa, tendremos que la transformada de Laplace de la derivada enésima de una función es s elevado a n por la transformada de Laplace de la función más una serie de términos, un sumatorio que depende de términos de las condiciones iniciales de la función, de la derivada de la función, derivada segunda, derivada tercera, etcétera, hasta la derivada de n-1. Es decir, de nuevo, si todas las condiciones iniciales de la función I de t en el origen valen 0,
entonces tenemos que la transformada de Laplace de la derivada enésima es s elevado a n por la transformada de Laplace de la función. De la misma manera, obtenemos que la transformada de Laplace de la integral de una función es igual a 1 partido por s por la transformada de Laplace de la función. Todo esto suponiendo condiciones iniciales nulas, como hemos dicho anteriormente. Luego, viendo estas propiedades de la transformada de Laplace de la derivada, es habitual considerar a la variable independiente de la transformada de Laplace s como el operador derivada. No es en realidad el operador derivada, pero puede ser visto como operador derivada siempre y cuando las condiciones iniciales valgan nulas. Una vez vistas estas propiedades muy importantes de la transformada de Laplace, vamos a ver cómo utilizarlas para obtener modelo del sistema. Lo vamos a ver primero con un ejemplo. Lo vamos a ver con este ejemplo de un sistema muy sencillito, que vamos a explicar cómo funciona y que tiene una ecuación diferencial lineal. El sistema es una masa unida a un extremo mediante un muelle. La posición del extremo del muelle es la variable de entrada del sistema, es decir, nosotros libremente, de forma exógena al sistema, de forma exterior al sistema, como entrada del sistema, podemos cambiar la posición de este extremo del muelle. En consecuencia, si cambiamos esa posición, el muelle se elongará o se contraerá, ejerciendo una fuerza sobre la masa m, una fuerza que hará mover a la masa m. Entonces, la ecuación diferencial que tenemos del muelle será K sub m, la constante del muelle, por U menos I, siendo U menos I la diferencia de posiciones del extremo del muelle que nosotros movemos libremente como entrada al sistema, y la I es la posición del muelle. La fuerza que ejercemos sobre esa masa será igual a la masa por la aceleración. Podríamos pensar en si es U menos I o I menos U. Evidentemente es U menos I, puesto que si cogemos un criterio de signos positivos, el que queramos, por ejemplo hacia la derecha, cuando U es mayor que I, la fuerza que se ejerce sobre la masa es positiva. Vamos a tomar transformada de Laplace. Y si tomamos transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación y consideramos las primeras propiedades que hemos visto, que es la de que la transformada de Laplace es lineal, pues tendremos que será esta combinación lineal de la transformada de Laplace de las variables involucradas. Cuando las condiciones iniciales son nulas, es decir, I de 0 vale 0 e I' de 0 vale 0, esto se nos convierte en esta ecuación algébrica que involucra la transformada de Laplace de la I y la transformada de Laplace de la U. Algébrica con polinomios en S. Es decir, aquí tenemos en esta ecuación solamente involucrada la transformada de Laplace de la entrada y la transformada de Laplace de la salida. Luego podemos despejar la transformada de Laplace de la salida en función de la transformada de Laplace de la entrada, denominando la transformada de Laplace de la salida I de S y la transformada de Laplace de la entrada U de S, lo cual vamos a hacer ahora, a partir de ahora siempre, una nomenclatura habitual, que es que la transformada de Laplace de una función en el tiempo es la misma letra que utilizamos para la función, pero puesta en mayúsculas, de S. Y lo mismo hacemos con la salida y lo mismo hacemos con la entrada. Entonces vamos a calcular la transformada de Laplace de la salida en función de la transformada de Laplace de la entrada. Despejando, obtendremos que la relación entre transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada es siempre este cociente de polinomios. Entonces, para cualquier transformada de Laplace de la señal de entrada, la transformada de Laplace de la señal de salida se obtendrá multiplicando la transformada de Laplace de la entrada por este cociente de polinomios. Es muy interesante saber que esta relación que existe entre la transformada de Laplace de la entrada y la transformada de Laplace de la salida dependen del sistema, dependen de la ecuación diferencial del sistema, depende de los parámetros del sistema, pero no depende de la entrada, sino que la relación es siempre fija y es este cociente. Y esto es muy interesante y a esto lo vamos a denominar, en la siguiente diapositiva, lo vamos a denominar función de transferencia de ese sistema. Vamos a generalizar estos resultados para una ecuación diferencial lineal cualquiera genérica. Aquí tenemos una ecuación diferencial de un sistema de una entrada y de una salida, donde tenemos involucradas hasta m derivadas de la entrada y hasta n derivadas de la salida. Ya sabemos, por causalidad, que n tiene que ser a la fuerza mayor o igual que m. Pues bien, en este sistema, si suponemos que las condiciones iniciales de las dos variables, de i y de u, son 0 en el origen, es decir, vale 0 la i de 0, la i' de 0, etcétera, hasta la i enésima menos 1 de 0, y lo mismo con las u's en el origen. Es decir, suponiendo condiciones iniciales nulas de las dos variables involucradas y tomando transformada de Laplace,
se nos convierte la derivada en S y la derivada enésima en S elevado a n. Luego tendremos esto de aquí como transformada de Laplace de la ecuación de arriba en el tiempo. Vemos igualmente que nos ha pasado en el ejemplo anterior, vemos que en esta ecuación solamente tenemos la transformada de Laplace de la y, la transformada de Laplace de la u y dos polinomios en S. Por lo cual podemos despejar fácilmente la transformada de Laplace de la salida en función de la transformada de Laplace de la entrada, que será un cociente de polinomios. Será siempre el mismo cociente de polinomios. Es decir, que podremos siempre obtener la transformada de Laplace de la salida, conocida la transformada de Laplace de la entrada, simplemente multiplicándola por ese cociente de polinomios. Un cociente de polinomios que tiene en sus términos justo todos los coeficientes que estaban involucrados en la ecuación diferencial lineal original. Es decir, es muy fácil obtener este cociente de polinomios que vamos a denominar función de transferencia a continuación. Y al revés, dado este cociente de polinomios que vamos a denominar función de transferencia, vamos a poder deducir inmediatamente la ecuación diferencial lineal de la que proviene. Estos polinomios pueden ser expresados de esta forma o podemos extraer las raíces del numerador y las raíces del denominador y expresarlos de esta otra forma, en las cuales las raíces del denominador son menos p sub 1, menos p sub 2, etcétera, menos p sub i, y esos son valores que hacen que esta función, este cociente de polinomios, vayan al infinito, y lo vamos a denominar polos del sistema. Y los valores menos z sub i, que hacen que este cociente valga 0, lo vamos a denominar, por lo tanto, ceros del sistema. Ahora vamos a pasar a expresar formalmente el concepto de función de transferencia. Si en algún sistema, como estos de aquí que acabamos de ver, el cociente entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada depende de S, pero que no depende de la transformada de Laplace de ninguna de las variables, ni de la entrada ni de la salida, a esos sistemas vamos a decir que tienen un modelo en función de transferencia, y ese modelo es justo el cociente entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada. En concreto, estos sistemas que hemos visto de tipo SISO, cuyo comportamiento viene definido por una ecuación diferencial lineal, sí que tienen todos, como acabamos de ver, función de transferencia. Tienen todos una relación entre la entrada y la salida dada por un cociente de polinomios. Y ese cociente de polinomios lo denominamos función de transferencia de ese sistema. La representación gráfica de esta ecuación de aquí es la siguiente. Es una flechita que entra en un bloque que tiene representado dentro del modelo del sistema, un modelo que viene representado como función de transferencia, y la salida que es la transformada de Laplace del sistema. Entonces la relación entre la transformada de Laplace de la entrada y de la salida viene dada por el modelo, viene dada por la función de transferencia, de tal forma que la transformada de Laplace de la salida es la función de transferencia multiplicada por uds. Es decir, estas dos expresiones son exactamente la misma. Lo de arriba es una ecuación y lo de abajo es la representación gráfica de la misma información, de la misma ecuación. Una vez visto que estos sistemas, que son sistemas definidos por ecuaciones diferenciales lineales, tienen todos función de transferencia, vamos a calcular la función de transferencia de algún sistema sencillito. Esto será un ejercicio que proponemos hacerlo, que es un circuito con una impedancia, que es una resistencia, una bobina y un condensador. Y la ecuación de este circuito es que la caída de tensión de entrada es igual a la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la bobina más la caída de tensión en el condensador. Sustituyendo la intensidad por la ecuación del condensador, obtenemos esta como la ecuación diferencial que nos liga la tensión en el condensador relacionada con la tensión en la entrada. Como vemos, es una ecuación diferencial lineal. Lineal significa que todas las variables involucradas están relacionadas entre sí mediante una ecuación lineal, es decir, multiplicadas por una constante y sumadas con las otras variables. Otro sistema, también lineal, es un muelle como el que acabamos de ver en el ejemplo anterior, pero ahora, además de tener una fuerza debida a la elongación o compresión del muelle, tenemos otra fuerza viscosa que se opone siempre al movimiento y que es proporcional a la velocidad con la cual se mueve la masa. Pues esta ecuación diferencial, muy parecida a la anterior, también es una ecuación lineal. En ambos casos podemos obtener de forma muy sencillita la relación que existe entre las transformadas de Laplace en el caso de arriba, entre la tensión en el condensador y la tensión de entrada, y en el caso de abajo, entre la posición de la masa y la posición del extremo del muelle. Como es lineal, tomamos transformadas de Laplace y despejamos la transformada de Laplace de la salida en función de la transformada de Laplace de la entrada. De una forma inmediata
obtenemos la función de transferencia de este sistema. Y haciendo lo mismo en el sistema de abajo, obtenemos igualmente la función de transferencia de este sistema. Resumiendo, si tenemos un sistema de una entrada y una salida cuyo comportamiento está definido por una ecuación diferencial lineal, podemos tomar transformadas de Laplace y despejar la transformada de Laplace de la salida en función de la transformada de Laplace de la entrada, y eso será siempre un cociente de polinomios en el que están involucrados los parámetros de la ecuación diferencial de la cual provienen. Y tendremos siempre función de transferencia de estos sistemas. Ahora vamos a ver la función de transferencia de otros sistemas, de sistemas en los cuales está involucrado un desplazamiento en el tiempo. Para ello vamos a ver una propiedad muy importante, la siguiente. Ya hemos visto la de linealidad y de derivación en el tiempo. Vamos a ver la propiedad de la transformada de Laplace relacionada con el desplazamiento temporal de una función. Tenemos una función que varía en el tiempo, esta de aquí, I de t, de la cual conocemos su transformada de Laplace, que denominamos I de s. Ahora vamos a desplazar esta función en el tiempo. La vamos a desplazar. Pero muy importante, cuando desplazamos esa función en el tiempo, ¿cuánto vale la función desplazada hasta que ha sucedido ese tiempo? Pues vamos a hacer que esa función vale hasta ese instante, vale 0. ¿Por qué? ¿Cuánto valía esta función de aquí original antes del origen? Pues no lo sé ni me interesa, porque para mí todo va a suceder a partir del origen. Lo único que me interesa son las condiciones iniciales, eso sí, es decir, toda la información de lo que ha sucedido antes del origen viene plasmada por las condiciones iniciales del sistema. Pero cómo han evolucionado las variables hasta el origen, no lo sé. Ni lo sé, ni necesito esa información. Yo solamente voy a estudiar lo que pasa a partir del instante t igual a 0. Bueno, en realidad t igual a 0 menos. Por lo tanto, si yo desplazo esta señal, lo que voy a hacer es suponer que el valor de esta función hasta el instante de desplazamiento temporal vale 0. ¿Cómo expreso esto analíticamente? Pues lo que hago es definir una función que denomino función escalón unitario, esta de aquí, u sub s, que es una función que vale 0 hasta el origen y 1 a partir del origen. Si esta función que denomino escalón unitario la desplazo en el tiempo la cantidad t grande, y aquí la tenemos desplazada en el tiempo la t grande, y la multiplico por cualquier función, pues lo que estoy consiguiendo es que hasta el instante t grande todo esto de aquí valga 0. Y a partir del instante t grande, todo esto de aquí vale exactamente la función desplazada. Luego, dicho de otra forma, esto de aquí es una expresión analítica de cómo expresamos que esta función vale 0 hasta el instante t grande. Y vale justo I de t menos t grande a partir de ese instante. Bueno, pues lo que vamos a hacer, lo acabamos de definir. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es calcular la transformada de Laplace de esta señal desplazada en el tiempo, la cantidad t grande. Vamos a calcular su transformada de Laplace. Para ello nos vamos a la definición de transformada de Laplace. La transformada de Laplace de esta función es la integral entre 0 menos de la función por e elevado a menos st diferencial de t. Bien, ¿cuánto vale esta integral entre 0 e infinito? Pues bien, hasta el instante t grande todo esto valdrá 0. Y a partir del instante t grande, todo esto de aquí vale justo I de t menos el desplazamiento. Luego tenemos esto de aquí, que la transformada de Laplace que andamos buscando, la integral entre t menos e infinito de I de t menos t grande por e elevado a menos st. Esto no es todavía una transformada de Laplace, pero si hacemos el cambio de variable, que nos parece lógico, que es a t menos t grande, lo vamos a llamar una nueva variable, lo vamos a denominar tau. Por lo tanto, se nos va a cambiar también el valor inferior de integración. Y haciendo ese cambio de variable, tenemos que la integral esta pasa a ser una integral entre 0 menos e infinito de la I de tau, porque t menos t grande es tau, y ahora es e elevado a menos st, que haciendo el cambio de variable correspondiente será tau más t grande, por diferencial de tau. Y ahora vemos que e elevado a menos st no depende de la variable de integración y lo podemos sacar fuera de la integral. Y dentro de la integral, ¿qué nos queda? Integral entre 0 e infinito de I de tau por e elevado a menos s tau diferencial de tau. Es decir, nos queda justo la transformada de Laplace de la I. Es decir, que esto de aquí es e elevado a menos st por la transformada de Laplace de la I de t. Y eso es lo que escribimos aquí
Esto es muy importante, esto nos debemos de quedar con esta propiedad en la cabeza, que es que la transformada de Laplace de una señal desplazada en el tiempo, y que sepamos qué significa desplazar en el tiempo. Desplazar en el tiempo significa que hasta el valor desplazado vale 0. Pues bien, la transformada de Laplace de una señal desplazada en el tiempo vale e elevado a menos s por el desplazamiento por la transformada de Laplace de la función original. Esto es lo que recuadramos en la siguiente transparencia, ¿vale? La transformada de Laplace de la señal desplazada en el tiempo igual a menos e elevado a menos st por la transformada de Laplace de la función original. Y esta propiedad la vamos a usar para calcular la función de transferencia de un sistema que va a hacer simplemente un transporte en el tiempo. Vamos a verlo en un sistema físico concreto. Por ejemplo, aquí tenemos un calentador, una caldera, donde abrimos válvula, quemamos gas, calentamos el agua y sale el agua más caliente o menos caliente dependiendo de la apertura de la válvula. Entonces tenemos una temperatura T1 a la salida. Ahora bien, esa temperatura T1 tiene que transportarse en una tubería que puede ser más o menos larga hasta el punto de consumo. Y en el punto de consumo tenemos la temperatura T2. Suponiendo que la tubería fuera muy buena, es decir, que fuera diabática, que no perdiéramos calor, T2 toma el mismo valor que T1, pero un instante de tiempo después. Es decir, que lo que estamos haciendo es esto de aquí. Lo que estamos haciendo es que la T1 puede estar en un instante inicial en un determinado valor, se puede calentar más o menos y cambiará su dinámica, evolucionará de una determinada manera el valor de T1. ¿Y cómo va a ser el valor de T2? El valor de T2 es el mismo que el de T1, pero unos cuantos instantes de tiempo después, ¿vale? Y va a seguir a T1, pero justo desplazado en el tiempo. Y mientras tanto, ¿cuánto vale T2? Pues T2 mantendrá el valor que tuviera en el origen, lo mantendrá hasta que la T1 haya cambiado. Es decir, se mantendrá el valor que tuviera inicialmente la T2 y luego cambiará al valor que tenía la T1 unos instantes de tiempo anteriores. ¿Cómo representamos un módulo que haga este desplazamiento en el tiempo? Nuestra herramienta habitual que tenemos es el Simulink, y en el Simulink existe un módulo que se llama Transport Delay, transporte en el tiempo, donde si nosotros tenemos una variable T1 de entrada, la variable T2 valdrá justo lo que valía T1 unos instantes anteriores. Si nosotros hacemos doble clic sobre este bloquecito, nos preguntarán dos cosas, y es muy importante. Nos preguntarán, por supuesto, cuánto tiempo queremos que desplace la señal, pero una cosa muy importante es, hasta que pase ese tiempo, cuánto queremos que valga T2, es decir, cuál era el valor inicial de T2. Y eso es otro valor muy importante que debemos de dar en ese bloquecito. Ahora vamos a ver la relación que hay entre las transformadas de Laplace de la entrada y la transformada de Laplace de la salida, y ver si esa relación es siempre la misma, y entonces podemos tener una función de transferencia de este sistema. Para poder usar la propiedad anterior que hemos visto, la señal de la cual queremos calcular su transformada de Laplace debe ser una señal que valga 0 en el origen y hasta el instante t grande en el cual se ha desplazado. Luego la variable temperatura no es porque no valía 0, valía un valor, el valor que tuviera en el instante. Pero si tomamos incrementos de los valores sobre el punto inicial, sí que tenemos que vale 0, es decir, los incrementos de T1 respecto a su valor en el origen pasan de 0 a ir aumentando, y el incremento de T2 pasa lo mismo, pasa de valer 0 todo el tiempo hasta ir aumentando. Luego, en nuestro sistema, lo que vamos a tener como entrada son incrementos de las variables T1 e incrementos de la variable T2, siendo el incremento de la variable T2 igual al mismo incremento de la variable T1, pero unos T instantes después, y eso lo representamos analíticamente multiplicándolo por el escalón desplazado, la misma cantidad TD. En este caso, en el caso de que la función que nosotros vamos a representar sea una función que relaciona incrementos, en ese caso la transformada de Laplace de la entrada y la transformada de Laplace de la salida, ¿cuál es? Pues nos vamos simplemente a la ecuación anterior. La transformada de Laplace de una señal desplazada en el tiempo es la misma que la transformada de Laplace de la señal sin desplazar multiplicado por e elevado a menos st. Luego basta con multiplicar la transformada de Laplace de la entrada por e elevado a menos s por el desplazamiento temporal que hayamos tenido para obtener la transformada de Laplace de la salida. Luego ya tenemos la función de transferencia de otros sistemas que representan un desplazamiento en el tiempo. Teniendo en cuenta que estos sistemas tienen que tener una salida permanentemente nula
hasta que pasa ese instante de tiempo. Luego ya tenemos la transformada de Laplace de dos tipos de sistemas, los que vienen representados mediante una ecuación diferencial lineal y los que vienen representados mediante un desplazamiento en el tiempo. En la próxima charla lo que haremos es ver qué hacer con los sistemas cuyo comportamiento no es lineal y no podemos tomar funciones de transferencia. Con esos sistemas lo que haremos sería obtener una aproximación lineal a su comportamiento y una vez que la obtengamos tomaremos función de transferencia de esa aproximación lineal de su comportamiento.